Justamente para hablar de este tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre, yo saludo aquí en el estudio a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social. Bueno, pues los estudios que ha estado dando a conocer Coneval en las últimas semanas han sido, bueno, tema de análisis en prácticamente todos los foros. Rosario, la Cruzada Nacional contra el Hambre. Bueno, estamos contentos porque en esta medición que hizo Coneval de impacto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, es una encuesta panel, es una encuesta que se aplica a quienes son los beneficiarios de la cruzada para identificar si hay una buena focalización y si la cruzada está dando resultados. Esta encuesta que hizo Coneval, alrededor de 207,000 hogares, fue el universo, 1 millón de personas, con más de 7,000 cuestionarios, nos arrojó resultados positivos, alentadores, de que vamos por el camino correcto, que hay cosas todavía por hacer. Desde luego es un programa que se planteó para los 6 años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero que refleja resultados muy contundentes al hablar que esa población, ese universo que fue encuestado, bajó del 100% de carencia alimentaria al 42%, es decir, una disminución de casi el 58% en esta carencia, en el hambre, es decir, están comiendo mejor, Yuriria. La cruzada, secretaria, la cruzada está, digamos, dirigida a los más pobres entre los pobres, es decir, quienes no tienen ni siquiera para comer. Así es, 7 millones de mexicanos que se identificaron con los datos de Coneval y del INEGI desde el principio del gobierno del presidente Peña, y que son a los que hemos dirigido toda la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre en un esfuerzo, debo de decir yo, muy importante, y que Coneval reconoce, de coordinación entre 19 dependencias federales y de coordinación con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Y ahí están los resultados de esta buena coordinación y de esta muy buena focalización. Coneval nos dijo, son 7 millones en condición de pobreza extrema alimentaria, pero no nos dijo quiénes son. Nos dijo más o menos dónde estaban. Nosotros fuimos, yo diría, un barrido, casa por casa, a buscarlos. A buscarlos. Fuimos a sus casas a buscarlos, y hoy sabemos quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, qué edades tienen, cuáles son las carencias, porque acuérdate que la cruzada es una estrategia integral, no solo va contra el hambre, sino también para un mayor acceso a la salud, a la educación, a una mejor vivienda. Y entonces ya tenemos la población objetivo de cada secretaría, es decir, a ver, Secretaría de Salud, aquí están los que están en una condición de rezago educativo, te toca trabajar para palomear. Con educación. Con educación. Ajá. La Secretaría de Salud, aquí están los que tienen carencia en materia de salud, a ti te toca palomear y trabajar para que ellos salgan adelante, y así en cada uno de los ámbitos de competencia. Digamos, y lo que se ha hecho en estos 2 años y cachito que lleva la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido como ponerles un escaloncito más, uno por lo menos, a este sector de la población que de verdad estaba en el más doloroso de los estatus socioeconómicos que podría tener ningún mexicano. Claro, por lo menos que estén alimentándose. Estamos hablando ya de 4,200,000 que son beneficiarios de algún programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que decimos nosotros están comiendo mejor y también de una manera más nutritiva, porque tenemos estudios del Instituto de Salud Pública, por ejemplo, de que ha mejorado la nutrición de estos niños y de estas niñas. Y estamos viendo, yo digo, pues detrás de las cifras, por ejemplo, ayer visitamos con el presidente Enrique Peña Nieto de manera totalmente sorpresiva uno de los comedores comunitarios que están en una zona rural de Apatzingán. Más allá de las cifras, lo que ves son esos rostros de felicidad de esos niños, de esas niñas, de esas mujeres, que lo insisto muchísimo, Yuriria, son 77,000 mujeres que todos los días se levantan para ir al comedor comunitario en jornadas de más de 8 horas, para preparar los alimentos, desayuno y comida de entre 100 y 150 personas, y que lo hacen de manera voluntaria. Estos resultados que conocimos esta semana de la cruzada, secretaria, ¿son iguales, mejores o peores a lo que tu secretaría y el gobierno de Enrique Peña Nieto se habían planteado cuando lanzaron la Cruzada Nacional contra el Hambre? Nos indican que vamos por el buen camino. Desde luego que la cruzada es una estrategia sexenal
y que la intención es que al final del sexenio estos 7 millones de mexicanos abandonen esta condición de pobreza extrema alimentaria, y es en el trabajo en el que estamos. Nos dicen que un poco más de 2 años, 2 años y medio, hemos logrado reducir de manera significativa, pero que todavía hay retos, que todavía hay pendientes, y es consistente además con la evaluación que presentó Coneval sobre la pobreza, en donde disminuyó la pobreza extrema y disminuyeron las carencias, y tiene que ver mucho con esta estrategia de la cruzada contra el hambre. Aunque la pobreza en general aumentó, secretaria. ¿Por qué? Aumentó porque este es el otro gran reto en el que estamos trabajando, y que siempre lo ha dicho el presidente Peña Nieto, para romper la condición estructural de la pobreza, porque aumentó un porcentaje mínimo, y va y baja, pero en esas mismas proporciones. Sube y baja, pero no de manera radical. Radical, por ejemplo, en el 95, ¿no? Cuando llegamos a tener 69.8% de mexicanos en pobreza, Así después es. de la crisis aquella, del error de diciembre, en fin. Exactamente. Tuvimos un pico espantoso, ¿no? O en el 2008 por la crisis de alimentos, que no era atribuible a México, sino a esta condición mundial. Pero más o menos en el tiempo es una línea recta, y la manera de romper con esa situación es con un mayor crecimiento económico, con más empleos, con empleos mejor pagados, con una mejor distribución del ingreso, y esa apuesta es la que se hizo con las reformas estructurales. Pero el presidente dijo, mientras las reformas empiezan a dar resultados, que ya este año 2015 lo empiezan a dar y la pobreza ha mejorado. Recuérdate que la medición de Coneval es de 2014, es una foto del año pasado. En la medida que, dijo el presidente, mientras dan estos resultados, vamos a proteger a los más pobres con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y al mismo tiempo, incluyendo productivamente a las mujeres de Prospera para que tengan un ingreso superior, al mismo tiempo rediseñando programas para que en el campo se apoye a los pequeños productores, a la agricultura familiar, a los productores de maíz, de café, que es la ruta de la pobreza en el medio rural, planteándonos retos muy importantes en la pobreza urbana, que es la pobreza invisible y que no era atendida, que no era tomada en cuenta, y que hoy estamos discutiendo modelos de intervención en las zonas urbanas, porque por ejemplo si a una mujer le das Prospera, tiene la obligación de acudir a 6 o 5 talleres al mes, tiene la obligación de ir a la escuela que le firme el maestro, tiene la obligación de ir al centro de salud a que le firme el médico o la doctora. ¿Y en las zonas urbanas, quién te va a querer contratar si tienes que faltar 5 veces al mes para cumplir con esas corresponsabilidades? Entonces estamos analizando cómo acceden a Prospera sin tener este tipo de limitaciones. Su trabajo, claro. Sí, porque nadie te las quiere contratar. Nadie te las quiere contratar. Entonces son los mecanismos que estamos discutiendo para llegar a esta pobreza urbana desde el rediseño de la política social, pero falta también la parte de la economía que permita que haya más empleos, como ya está viendo este año, mejores ingresos, que eso es lo que importa, porque eso es lo que te permitirá realmente romper esa base sobre la que está sentada la pobreza en México. Secretaria, yo el viernes voy a cumplir 40 años, digo, quien me quiera felicitar, felicidades. Muchas gracias, secretaria. Voy a cumplir 40. A mí la política, porque eso me venía de la familia, todo el mundo hablaba de política desde que yo era chiquita, y desde que yo era chica me acuerdo de estar escuchando a presidentes, a políticos, a diputados, senadores, hablar de combate a la pobreza. 40 años escuchando en este país, en México, la necesidad de disminuir esa brecha social en nuestro país. Y lo único que vemos es que pareciera misión imposible. Yo no creo que haya mexicano, la verdad, que esté contento de que haya una enormísima cantidad de pobres en su país, todo lo contrario. Una sociedad y un país son mucho más fuertes cuando la desigualdad es mucho menor y cuando es mucho más... Por supuesto, si se logra abatir la pobreza, me imagino estaríamos en más allá del primer mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en México que nada más no logramos salir de ese tan doloroso lugar? Nos falta crecer más, nos falta mayor competitividad, nos falta mayor productividad para generar mejores ingresos, y nos falta una visión que vaya más allá del asistencialismo y que convierta estas zonas de pobreza
en zonas productoras, en zonas productivas. Por ejemplo, el presidente Peña está hablando justamente de zonas económicas especiales en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, para que haya mayor capacidad de empleo y estemos pensando en una lógica radicalmente diferente de simplemente apoyar la parcela para que sigan produciendo, claro, para mal vivir. Entonces, hay que darle un giro a todo este enfoque. Por supuesto que hay que decir que los programas de combate a la pobreza han funcionado. Sería peor que no estuvieran, habría mucho más pobres que los que tenemos y evidentemente la paz social en México sería hoy en riesgo, una además, problemática tremenda. Entonces, no hay que descalificar los programas sociales, pero no son suficientes los que tienen que ver con el combate a la pobreza si no están acompañados de un mayor dinamismo económico. Ahora el presidente Peña ha planteado una gran reforma social, que es la reforma educativa. Es decir, cuando México tuvo menores niveles de desigualdad y de pobreza, fue cuando la generación que seguía podía estar mejor que la que le antecedía. Claro. Nosotras probablemente estamos mejor que lo que estuvieron nuestros padres y tenemos un mayor nivel educativo que el de nuestros padres. Bueno, hoy la reforma educativa es la gran reforma social porque el principal mecanismo de movilidad social se llama educación. Y cómo combatir la pobreza si en los estados pobres del país la educación no era de calidad, o peor aún, no había ciclos completos escolares. Entonces, pues en algunos estados sigue sin haberlos, bueno, ¿no? Ese es el gran reto y esa es la discusión. Y por ejemplo, eso es lo que se está haciendo ahorita en Oaxaca para garantizar, se tomó la rectoría educativa para garantizar que estos niños de Oaxaca no estén todavía en más desventaja porque no están recibiendo educación. Secretaria, ¿dónde podemos consultar los resultados completos de esta evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre? En la página de Coneval están todos estos resultados, está todo el análisis de Coneval, que es muy interesante, no solo mejora el indicador de alimentación, sino también el de salud, de vivienda, de rezago educativo, de seguridad social. Plantea retos Coneval como siempre, porque Coneval nos obliga a mejorar todo el tiempo, siempre sus reflexiones para nosotros son casi dictado y ahí está en la página de Coneval todo este informe que habla bien de la... momento sí queremos que nuestro país pues tenga cada vez mejores condiciones para seguir creciendo, porque además eso es en beneficio de absolutamente todos, ¿no? Así es. De absolutamente todos los mexicanos. De México entero. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias. Voy a hacer una pausa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.